Continuamos con la tarde de NTN 24 y vamos al paso porque tenemos muchísimo por delante. Jairo Librero nos acompaña como cada viernes. Jairo, bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Hoy creo que no nos va a alcanzar para comentar tantos temas como hacemos siempre, pero creo que Venezuela sigue siendo tema de primera página. Hoy el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dio una rueda de prensa, una larga rueda de prensa, y trajo su lista, no era la de Schindler, sino la de Rodríguez Torres. Habló de derechos humanos, de planes orquestados desde hace muchos años atrás, presentó organigramas, fotografías, y dijo que se ha utilizado información manipulada para hacer ver que en Venezuela se violan los derechos humanos. Esto decía el ministro y ya regresamos a comentarlo con Jairo. Definen dos líneas de acción inicialmente que son atacar a Venezuela por el tema de los derechos humanos, acopiar información que ellos obtienen a través de lo que llamamos nosotros en algunos casos sus procónsules. Ejemplos de ello tenemos a Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria y muchos actores políticos más. Ellos empiezan a copiar información donde, manipulando esa información, hacen ver al mundo o tratan de hacer ver al mundo de que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos. Ha dicho el ministro que todos estos planes que se vienen orquestando ya hace unos años atrás tienen líneas de acción. Por ejemplo, la salida entre febrero y abril, esta llamada a la calle que hiciera Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma. Y otra línea de acción es esta que ustedes acaban de escuchar, que es hacer ver a Venezuela como un país violador de los derechos humanos. Y yo debo preguntarle a Jairo, que es nuestro analista permanente, que comparte con nosotros los viernes, ¿será muy difícil hacer ver a Venezuela como violador de los derechos humanos cuando en más de 76 días de protesta hemos visto y entrevistado víctimas y familiares de gente torturada, por ejemplo? Para nada, Idania. La gran preocupación que le asalta a uno es, uno no sabe si indignarse con el video, llorar de la risa ante la ridiculez de la afirmación del ministro, o ser consciente que los derechos humanos se violan de manera sistemática, existen pruebas, se violan de manera permanente, existen numerosas pruebas. Lo que uno ve ante el descaro del ministro, de manera particular, es el miedo que le tienen a los medios de comunicación. No es gratuito que censuraran a NTN 24, no es gratuito que pongan talanqueras desde todo punto de vista, desde censuras a premios Nobel de literatura y hasta censuras previas a diferentes medios de comunicación o periodistas destacados. Los derechos humanos se violan en Venezuela. Aquí no hay ninguna matriz de opinión ni ningún tema de conspiraciones ridículas y absurdas. Ese tema no pega en estos momentos. Lo que ellos tienen es miedo. Y lo que se nota aquí ya es la mano de la inteligencia cubana, cómo empieza a advertir alarmas y lanza mensajes contradictorios para posar de víctimas. ¿Por qué pareciera que todo lleva a ese punto? Es decir, ¿cómo le explicamos a la teleaudiencia que se ve la mano de la inteligencia cubana? Es decir, yo no conozco ni soy una experta en casos de seguridad, pero ¿por qué siempre se afirma eso? Por dos motivos, Idania, que son claros. Cuando uno mira lo que ha sido la política editorial, por ejemplo, de Gravna, o cómo son las declaraciones y los medios de comunicación en Cuba, logra encontrar dos líneas de trabajo muy importantes. La primera, que ellos tienen la capacidad de recoger información de medios de comunicación a nivel internacional para detectar los posibles informes que cuenten la realidad de Cuba, y ellos inmediatamente lanzan teorías, cortinas de humo para desacreditar la fuente y mostrarse como personas que respetan la ley y la democracia. Y la segunda línea que queda muy claramente definida son las formas en las cuales se utiliza el vocabulario de manera particular para descalificar, desacreditar
a las personas que tienen un liderazgo democrático. Y Dania, el ministro Rodríguez acaba de mencionar cómo ciertas personas como el alcalde Ledesma, como la reconocida diputada María Corina Machado, son los causantes de este tipo de mala propaganda. Con eso lo que se busca es distraer la atención y decir, los de siempre son los causantes de la mala imagen que tenemos en el exterior. Esas dos líneas son las que se han manejado en los últimos 30 años, a partir de la caída de los años 80, cuando se detienen a los hermanos Ochoa por vínculos relacionados con el narcotráfico, lo de los diferentes informes con Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano. En ese momento la línea de la inteligencia cubana captura información, determina cuál va a ser el informe que los perjudica y anticipan el escenario, lanzando críticas internacionales, desacreditando y afectando a los líderes internos. Jairo, nuestra corresponsal en Venezuela, Rita De Martino, estuvo siguiendo lo que ha sido una jornada importante de allanamientos que se han practicado en los días pasados. Por ejemplo, en la madrugada de este lunes en Caricuao, Prados del Este, Santa Rosa de Lima, zonas ubicadas al oeste y este de Caracas. Este activista del movimiento de Voluntad Popular, Rosmith Mantilla, fue detenido hoy por funcionarios del SEBIN cuando ingresaron a su apartamento en Caricuao, que es una localidad, un barrio, por así decirlo, en Caracas. Rita hizo una pieza en relación a esto y yo quiero compartirla con ustedes, con Jairo y con nuestro próximo invitado que ya está allí. Luisa López, abuela de Rosmith Mantilla, nos cuenta que un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, llegó a su apartamento ubicado en la urbanización UD2, ubicado en Caricuao del municipio Libertador de Caracas. Allí procedieron a revisar minuciosamente cada espacio de la vivienda, donde encontraron unos supuestos sobres con dinero, que según los funcionarios del SEBIN pertenecían a Mantilla. Bueno, ellos se presentaron esta mañana, varios funcionarios, 3 camiones de Guardia Nacional, de SEBIN, y entonces dijeron que si ahí vivía Rosmith. Yo le dije que sí. Mi esposo le abrió la puerta y ellos entraron primero al cuarto de mi esposo, le llevaron las credenciales, le llevaron los papeles del trabajo. Y a Rosmith le llevaron las 3 computadoras. Mira, ellos entraron al cuarto de Rosmith, ¿ves? Entonces de repente Rosmith estaba así, y entonces Rosmith llega y le dice que le dicen a Rosmith, ¿qué significa esto? Y dice él, ¿qué? Entonces, esto que está acá. Entonces dice, Rosmith, eso no es mío, eso se lo trajeron ustedes y lo pusieron ahí. Pero suerte, mi amor, porque no debe nada. Pero este no fue el único caso de allanamientos practicados entre jueves y viernes en la calle Maracaibo de la urbanización Prados del Este y en las residencias Coral en Santa Rosa de Lima, ambas situadas en el municipio Baruta. También recibieron la visita de los agentes del SEBIN. Sin embargo, el temor de ser nuevamente amedrentados les impidió declarar a los medios de comunicación. Otro caso ocurrido este 1 de mayo a las 3 de la madrugada fue el de las organizaciones no gubernamentales Humano Libre y Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo Diamante, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, aseguró para NTN 24 que esto representa una cacería de brujas contra las organizaciones encargadas de defender los derechos humanos en el país. Y bueno, nuestro llamado al gobierno es que cese la persecución, que cese la cacería de brujas. Creemos que esto es el comienzo de una cacería de brujas contra las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que defienden derechos aquí en Venezuela, pero esto no nos va a amordazar. A Un Mundo Sin Mordaza no la van a amordazar con un allanamiento. Aquí lo que pudieron conseguir fueron franelas, discos de música de nuestros conciertos, de nuestros eventos que hacemos para promover los derechos humanos. Es verdad que en los últimos meses hemos hecho muchas protestas en más de 120 ciudades del mundo con el grito SOS Venezuela, y tal vez por eso es la retaliación política. El régimen de Maduro no ha dado tregua en cuanto a atropellos, persecuciones y violaciones a la Constitución. El pasado 26 de abril, luego de la gran marcha convocada por el movimiento estudiantil, se originaron fuertes disturbios en varias zonas del este de la capital venezolana. En la urbanización Santa Fe, el municipio Baruta, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana aprendieron a 18 jóvenes, entre ellos 8 menores de edad, quienes se encuentran detenidos a la espera de fiadores, mientras que a los otros 10, 8 hombres y 2 mujeres, fueron trasladados a la prisión de Yare 3 y al Instituto de Orientación Femenina INOF. Ambos están situados en el estado Miranda. Elenis Rodríguez, abogada y miembro de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana,
afirmó que se están violando los derechos procesales de los detenidos. Cuando un juez y un fiscal no tiene elementos suficientes de convicción y solicita que el procedimiento siga el procedimiento ordinario, que es la investigación, estos estudiantes y estos ciudadanos deben de tener una medida cautelar hasta que el fiscal presente sus actos conclusivos y determine con sus pruebas fehacientes, no montadas, de que existen elementos de convicción, y en sus actos conclusivos va a determinar si acusa o no. Aquí lo que es la presunción de inocencia se echó a la papelera. En Venezuela la justicia no es ciega. En 79 días de protestas, más de 120 personas han sido privadas de libertad, de las cuales más o menos 46 se encuentran recluidas en cárceles del país, es decir, sobreviven junto a presos comunes quienes sí han cometido graves delitos como homicidios, violaciones y secuestros. Amigos de la tarde, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó esta tarde en rueda de prensa que continuará con los allanamientos y las detenciones de aquellas personas que estén implicadas en las manifestaciones. Con esta información nosotros retornamos el pase al estudio. Gracias a Rita de Martino. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, hemos en estos 70 días transitado por varias etapas y en este momento están en la etapa de los allanamientos, con el agravante, según denuncias de los propietarios y residentes de varios apartamentos y casas, de que llegan sin orden de allanamiento. Claro que sí, hace parte de esa escala que tú anunciabas, en donde ya no basta enviar mensajes intimidatorios desde el punto de vista de las declaraciones o de los informes que lanzan desde el gobierno nacional. Es necesario entrar a la intimidad de los hogares cuando no se utilizan los mecanismos legales, es decir, cuando no hay una orden judicial claramente definida por autoridad que le tenga la competencia para hacerlo. Empieza a crearse un efecto de boca a boca que termina por afectar no solamente la tranquilidad de los ciudadanos cuando cumplen sus actividades laborales en el día a día, sino de manera particular, Idania, afecta el momento de tranquilidad y la intimidad del hogar. Cuando tú logras afectar eso, generas un sentimiento de inseguridad generalizado, porque no se requiere orden judicial, porque la gente sabe que lo pueden capturar en la calle de día y también en su casa de noche, que es el lugar por excelencia donde los ciudadanos se encuentran calma, tranquilidad y de manera particular seguridad. Hace parte de esa estrategia de miedo generalizado para que nadie apoye la democracia en Venezuela. Quiero saludar a Gustavo Tovar Arroyo, él es activista de derechos humanos, abogado y ligado a la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Esta mañana Gustavo Tovar era entrevistado en nuestro informativo de las 8 de la mañana. Sin embargo, me pareció procedente traerlo al programa nuevamente, dado que en la rueda de prensa del ministro Rodríguez Torres, a Gustavo Tovar se le acusó prácticamente de todo, es decir, detrás de todo plan de complot para tumbar o derrocar al gobierno de Nicolás Maduro está Gustavo Tovar. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, Gustavo. ¿Qué es lo que hace Gustavo Tovar, que pareciera estar detrás de todo este esquema que dibujó o intentó explicar el ministro Rodríguez Torres? Bueno, antes que nada, Idania, te saludo nuevamente. Saludo a la audiencia latinoamericana, que debe estar verdaderamente asombrada con el surrealismo venezolano. Yo antes que nada deseo que me permitas rechazar los lunáticos comentarios de Rodríguez Torres. O sea, yo no tengo nada que ver con las cosas que él señala. No sé disparar, Idania, nunca entrenaría a nadie a disparar. Soy un hombre de ideas, soy un hombre de escritos, de poemas, mis armas son las palabras, y todas esas cosas estrambóticas que Rodríguez Torres ha señalado sobre mí, bueno, es como difícil argumentar en contra de ellas porque son tan dementes, tan excéntricas que yo realmente, te soy honesto, no sé qué decir. O sea, es tan absurdo, tan abrumadoramente disparatado que, bueno, siento incluso que peco de ridículo, igual que él, si me pongo a defenderme de algo tan estrambótico, ¿no? Yo, como tú conoces de mí, soy un hombre que escribe,
soy un hombre que sí he estado involucrado con la formación en temas de derechos humanos, con los jóvenes. También he educado a mucha gente en cuanto al uso de la no violencia, insisto, no violencia, para hacer parte activa en el proceso histórico que vive Venezuela, pero de ahí a hacer esa suerte de Batman o de Capitán América que el Rodríguez Torres pretende sobre mí, bueno, es absurdo, ¿no? Ahora, ¿por qué Gustavo Tobar? Es decir, yo sé que ha sido un activista de la no violencia, hemos hablado de eso en otros programas, en otras entrevistas. ¿Por qué colocar a Gustavo Tobar, que es un crítico, que escribe artículos duros contra el gobierno, como el centro, digamos, de toda esta conspiración, con fotografías? Claro, no vimos nunca una prueba más que fotografías y algunos diagramas que se colocaron en pantalla, pero que nadie podía leer correctamente. Pero además de eso, y está con nosotros Jairo Libreros, que es nuestro analista permanente y es experto en seguridad, a quien voy ahora a preguntarle eso. Pero, ¿por qué Gustavo Tobar? Mira, bueno, a mí también me encantaría saberlo, ¿no? Yo tengo mis presunciones y son tan realistas, mágicas como las acusaciones de Rodríguez Torres. Fíjate, empezamos porque yo sí, en efecto, desde hace mucho tiempo, a raíz de la muerte de Jesús Capote el 11 de abril de 2002, he trabajado formando en colegios y universidades a jóvenes en temas de derechos humanos. Eso es una realidad. O sea, yo no soy un contestatario de los derechos humanos, yo soy un promotor y un educador de los derechos humanos. Yo siento que la conciencia crítica nos hace más libres. Entonces yo siento que eso es algo que en condiciones como las dictatoriales, como las que está viviendo Venezuela, es sumamente delicado y debe ser criminalizado, porque nadie quiere que se forme críticamente a sus juventudes. También hay que recordar que Rodríguez Torres es el asesino del año 1992, del 4 de febrero y del 27 de noviembre. O sea, él sí sabe disparar, él sí ha disparado contra venezolanos, él sí ha asesinado y ha sido enjuiciado por eso, aunque después recibió el indulto, pero él sí ha cometido esos delitos. Yo no, o sea, yo no sé disparar. Entonces, frente a una acusación tan estrambótica, uno sí tiene que evaluar por qué Gustavo Tobar. Bueno, y Dania, te va una primicia. A mí no me gusta hablar de lo que yo escribo, pero en este caso lo tengo que hacer porque es lo único que me explica a mí esta cosa tan extraña, tan estrambótica, tan excéntrica. Es un poema que yo escribo, te va a parecer increíblemente ridículo, pero bueno, ridículas son las acusaciones, probablemente ridículas también sea mi respuesta. Bueno, yo escribo un poema de amor que se llama Piel Negada, que lo que intenta es, a través de la poesía, reencontrar al venezolano. En ese poemario yo escribo un poema muy polémico que se llama Enlace. Yo no voy a hablar del poema ni lo voy a leer. Yo voy a pedir que lo busque la audiencia y entiendan, creo yo, lo que puede estar pasando detrás de todo esto. Es un poema dedicado... Es un poema provenzal, como se hacía en Holanda, en donde un poeta le escribe a una reina, ¿no? En ese caso yo le escribo a una primera dama. Probablemente eso sea lo que no me perdonan, porque no tiene explicación toda esta locura. No entiendo, no sé qué decir. Cuando me relacionan, mira, el 90% de la gente que mencionaron en la rueda de prensa de hoy, Dania, yo no los conozco. Yo no sé quién es el aviador, quién es el ruso, o sea, no entiendo nada. O sea, yo digo, bueno, y entonces en Estados Unidos sí conozco al presidente Fox, sí conozco al presidente Uribe, por ejemplo, sacan fotos mías con ellos. Bueno, sí. ¿Por qué no ponen la foto mía con Bill Gates? ¿Van a acusar a Microsoft de ser un conspirador universal? ¿O claro, por qué no ponen mi foto con Gustavo Dudamel? ¿Van a acusar a Dudamel a través de su música de una rebelión, una insurrección nacional? O sea, ¿cómo me defiendo? Claro. Así que le pregunto a la gente, bueno, ¿qué les digo, no? Ahora,
te decía que está con nosotros Jairo Libreros, que es nuestro analista permanente en NTN24, que además es un especialista en temas de seguridad. Yo escuchaba a Gustavo Tovar, bueno, como escuchamos al alcalde Ledesma, que también decía que no entendía absolutamente nada, que él no sabía quién era el aviador. Y tengo un par de preguntas para Jairo. Primero, si uno da una rueda de prensa, digamos, de esta magnitud... Idania, dígame. ¿Me permites preguntarle una cosa a Jairo? Sí, cómo no, por favor. Jairo, ¿tú me puedes explicar o tratar de razonar, porque yo no entiendo nada, por qué me atacarán a mí? Y con eso comparto las preguntas de Idania. Hola Gustavo, yo creo que hay dos elementos por los cuales te atacan a ti y atacan a otras personas que son respetables, decentes, demócratas y defensores de los derechos humanos. La primera de ellas es que ellos le tienen miedo, los dictadores y el séquito de secuaces que están al lado de los dictadores le tienen miedo a la poesía, a la palabra, a la construcción preciosa de la realidad. En Venezuela yo creo que el Palacio de Miraflores tiene muy claro que sus enemigos no son organismos internacionales o cuerpos armados internos. Sus enemigos reales son las personas que tienen la capacidad, la facilidad y la fluidez verbal, como es tu caso, para comunicar la realidad, el día a día de lo que ocurre en Venezuela. Y en segundo lugar, ahí hay un elemento mucho más perverso, porque si bien cualquier afectación a la dignidad de una persona debe generar todas las alarmas, en este caso la protección internacional, también hay algo que es muy delicado. Lo que buscan demostrar es que el aparente enemigo que ellos inventan es la persona que puede compartir con el resto de la sociedad un momento en la calle, cruzárselo en cualquier momento, leerlo en un periódico, disfrutar de una tertulia por la construcción que ellos tienen y su facilidad verbal. Y Dania, es enviar un mensaje que el enemigo del gobierno es cualquier persona que tenga capacidad de pensar, de hablar y de transmitir un mensaje. Ahora, algo que me gustaría tener tu criterio es en relación, si uno hace una rueda de prensa de esta magnitud, las pruebas no deberían ser contundentes, es decir, mostrar fotografías de gente, mostrar algún organigrama y decir que esto es muy importante para el seguimiento de la seguridad. Nunca escuchamos una llamada, nunca sabemos quién habla con quién. Y en el gobierno bolivariano hemos escuchado muchísimas veces llamadas, grabaciones. Aquí no hubo nada más allá que este relato y estos esquemas que se presentaron. Y Dani, en una democracia constitucional tú no puedes presentar los diagramas de una aparente organización criminal sin tener pruebas precisas. Si no existen pruebas, hace parte de un trabajo de inteligencia que en ningún caso puede conocer la sociedad civil porque se vulnera el derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad y afecta la reserva judicial de las investigaciones penales. Cuando las dictaduras muestran este tipo de organigramas, lo que buscan es desacreditar, afectar, minar la moral de la sociedad y de sus referentes morales, como es el caso del señor Tovar. Ninguna democracia constitucional seria tiene el atrevimiento de presentar algo sin pruebas. Cuando usted ve las ruedas de prensa del presidente Peña Nieto en México, por poner un caso, la rueda de prensa de ayer del presidente Ollanta Humala mostrando los nexos de Sendero Luminoso con diferentes actividades criminales internacionales, acompañado de la foto viene su prontuario y acompañado del prontuario vienen los procesos que avanzan, las pruebas consolidadas y los nexos internacionales de financiamiento, de lavado de activos, de relaciones y de redes criminales. En este caso no aparece nada, es un invento, es simple y llanamente la necesidad de justificar de alguna manera clara y precisa, pero irreal, su incapacidad de gobernar. Bueno, espero a Gustavo Tovar que las explicaciones le sirvan quizá un poco para entender. Te tengo que despedir, Gustavo, porque tengo que ir al corte, porque no quiero dejar por fuera del programa de hoy lo que fue también el trabajo, el mencionar a los líderes estudiantiles como parte de todo este complot, y quiero el análisis de Jairo en relación a este desvirtuar la figura o la presencia estudiantil. Gustavo Tovar, activista en derechos humanos, abogado. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Gracias, Idania, y gracias, Jairo, sí, por la explicación y por el razonamiento. Sí tiene una lógica en medio de la ilógica. Muchísimas gracias a la audiencia también. Gracias, Idania. Un gran abrazo.